Pido la dirección divina para empezar esta escuela sabática. Apreciados hermanos, tengan ustedes buenos días y tengan un muy feliz sábado. Para comenzar esta escuela sabática, vamos a abrir nuestros signarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11, que nos dice así. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Amén. Con esta meditación vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, nuevamente por darnos la oportunidad de volvernos a reunir por este medio. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada mente y en cada corazón en el estudio de las lecciones de esta mañana. Y que podamos comprenderla y también poderlas poner por obra. Todo esto te lo pido con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con la lección respectiva a este sábado 31 del 10 del 2020, lección número 5. Y el título de la lección es la autoridad de Cristo. El versículo de introducción estaba en Marcos 1:11, que nos decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El espíritu de profecía nos dice, en el deseado de todas las gentes, páginas 86 y 87, nos dice así: a pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, las voces del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Y al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo y que había bautizado y a quién había bautizado, ¿no? La lectura adicional está en Deseado de todas las gentes, página 543 y 552. Vamos entonces a empezar con los tópicos de las lecciones, que los subtítulos son: Dios reconoce a su Hijo
del día domingo. El día lunes Cristo revela su divinidad. El día martes ninguna pretensión a la autoridad divina. El día miércoles el fundamento de la autoridad. Y el día jueves Jesús, la piedra angular. Muy bien, muy buenos días, queridos Vamos hermanos. Feliz sábado para a todos. dar lugar a... Vamos entonces a continuar con la lección de escuela sabática de esta mañana. Bien, hoy es sábado 31 de octubre del 2020. Entonces estamos estudiando la lección que titula La autoridad de Cristo. Bien, vamos entonces a continuar. Bien, lección número 5. El texto central que resume a la lección general dice así: Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se encontraba en el libro de Marcos 1:11, ¿no? Tú eres mi hijo amado, ¿no? Entonces, él viene con la autoridad de él, con la autoridad de su padre, también del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la divinidad le da la autoridad, ¿no? Para que él haga todo el ministerio que hizo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, él es hijo de Dios, él también es Dios, ¿no? Parte de la divinidad. La nota nos dice, la nota también, que apoya el resumen general que es este texto. Dice, a pesar de que los pecadores de un mundo culpable pensaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oír la voz del cielo, Juan reconoció la señal de Dios que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado, ¿no? Él entendía la señal y sabía, ¿no? En realidad estamos hablando de Cristo, ¿no? Él es Dios, queridos hermanos. Bueno, vamos entonces al día domingo rápidamente, vamos a continuar. Domingo 25 de octubre. El título general decía, Dios reconoce a su Hijo. Bien, ahora, ¿cómo lo reconoce? Entonces aquí nos habla, nos dice así el texto, ¿no? Marcos 1:11. Y hubo una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento, ¿no? Mira, la pregunta decía, ¿cómo reconoció el Padre a su Hijo en ocasión de su bautizo? ¿Cómo reconoció el Padre a su Hijo en la ocasión a su bautizo? ¿Cómo reconoció el Padre? Tú eres mi Hijo amado, ¿no? Entonces, él cuando se bautizó y Dios lo ha reconocido así de esa manera a Jesús, queridos hermanos. Entonces, ¿quién lo dice que es su Hijo amado? Dios, ¿no? ¿Cómo lo reconoció? Con esas palabras, tú eres mi Hijo amado, ¿no? La nota nos dice, nos refuerza también, ¿no? Nos hace un refuerzo a, a la idea de este día, ¿no? Dice, la oración de Cristo pronunciada a orillas del Jordán incluye a cada uno de los que creían en Él. La promesa de que es acepto en el amado es para usted. Dice, a aferrarse en ella como una fe inconmovible, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso significa que Cristo ha abierto un camino a través de la sombra oscura de Satanás. Ha arrojado sobre su senda, por el cual usted puede llegar al trono de Dios infinito. A ver, él se ha asido de su una fuerza poderosa y usted ha sido aceptado en él, amado, ¿no? Aquí la aceptación solo por Cristo, queridos hermanos, ¿no?
la oración de Cristo en favor de la humanidad perdida. Se abrió camino a través de las sombras de Satanás había arrojado entre el hombre y Dios, y dejó un limpio canal de comunicación hasta el mismo trono de Dios, trono de gloria, ¿no? Entonces el que abrió el portal, el camino es Cristo a través, ¿no? De una vida que tuvo, una vida justa, ¿no? La voz de Dios se oyó en respuesta a la repetición de Cristo. Y esto le dice al pecador que su oración encontrará lugar junto al trono del Padre. El Espíritu les será dado a aquellos que buscan su poder y gracia, y ayudarán a a nuestras incapacidades cuando estemos en audiencia con Dios. Él siempre va a estar ayudándonos a nosotros, ¿no? Si nosotros estamos con Dios, con Cristo, Él igual nos va a decir, tú eres mi hijo amado, queridos hermanos, ¿no? Entonces tenemos que ser leales a Cristo, ¿no? Entonces Dios nos va a reconocer también como sus hijos, ¿no? Pero si siempre estamos en Cristo, ¿no? Pero si no estamos en Cristo, no vamos a cumplir, ¿no? El quien está en Cristo es nueva criatura. El quien está en Cristo, Dios lo reconoce como su Padre. Pero si no estamos en Cristo, estamos en serios problemas, queridos hermanos. Lunes, vamos al lunes, 26 de octubre. Cristo revela su divinidad. Vamos a leer un poquito la historia, ¿de qué se trata? Marcos 9, del 1 al 6, dice así. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios que viene con potencia, en este caso, potencia o poder también se dice, ¿no? Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo, aquí Jacobo sería Santiago, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y los sacó aparte solo a un monte a orar, solos a un monte a orar, ¿no? Y fue en ese monte transfigurado delante de ellos. ¿Qué había pasado? Les sacó a orar y fue transfigurado, ¿no? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, ¿no? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, que estaban espantados. Eso dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero lo que en sí siempre podemos llegar a entender, siempre muchos hijos de Dios siempre han hablado, inspirados por el Espíritu Santo. ¿De cómo saben que eran Moisés y Elías? El Espíritu Santo les dijo, ¿no? Bien. Respondamos la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué sucedió cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una alta montaña? ¿Y cuál fue su reacción? Jesús se transfiguró y aparecieron 2 de sus compañeros, ¿no? 2 de personas que ya están en el cielo, ¿no? En el caso de Elías, Elías se fue sin ver la muerte, queridos hermanos, ¿no? También podemos ver de Moisés, ¿no? Moisés murió, pero resucitó y él está también en el cielo, ¿no? Elías representa a las personas que se van a ir al cielo cuando Cristo venga sin ver la muerte, ¿no? Tal vez seamos nosotros vivos, ¿no? Y bueno, Moisés son las personas que van a morir y van a resucitar cuando Cristo venga, ¿no? A 2 grupos de salvos en realidad representan, pero a veces a modo de repaso, ¿no? Pero decimos una vez más la pregunta, ¿qué sucedió cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un altar, a una alta montaña? ¿Qué sucedió? Él se transfiguró, ¿no? Y bajaron los dos, Elías y Moisés, uno a su izquierda y el otro a su derecha. ¿Cuál fue su reacción? Se asustaron, ¿no? Porque no sabían lo que hablaban, estaban espantados, asustados, ¿no? Queridos hermanos, eso es lo que puede pasar, ¿no? Bien, eso es lo que pasó. Pero vamos a leer la nota. ¿Qué más dice, no? Mientras Jesús está postrado humildemente sobre el suelo, pedregoso, los cielos se abren de repente. La áurea puerta de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par.
y una irradiación santa desciende sobre el monte, ¿no? Rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la gloria de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancos como la luz. Los discípulos, desesperados, contemplan los raudales de gloria que ilumina el monte. Con temor y asombro miran al cuerpo radiante de su maestro. Y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo, ¿no? Qué interesante, queridos hermanos. Jesús no está solo. Ahí lo ven, ¿no? Estamos leyendo, Cristo revela su divinidad. Ahí ven la divinidad de Cristo, ¿no? La ve. Vamos. ¿Cómo se dio a conocer Dios en ese momento? Dice, y vino una nube que les hizo sombra y una voz de la nube que aquí decía, este es mi hijo amado. Ahí está, ¿no? Como ahí está, digamos, entendido también, tú eres mi hijo amado, después dice, ¿no? La voz. Dice, mientras contemplaba la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oía la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo, ¿no? Entonces, este Cristo siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado con su pueblo, ¿no? Y aquí solamente se ha transfigurado, ahí lo han visto más claro, ¿no? ¿Quién era en realidad el hijo, no? Por eso dice, tú eres mi hijo amado, ¿no? ¿Cómo se dio a conocer? Tú eres mi hijo amado. Pues Dios, como lo presentó a él como hijo, ¿no? Hijo de Dios, ¿no? Vamos a la C. Cuando los discípulos estuvieron de nuevo a solas con Jesús, ¿cómo les amonestó y por qué? Estaban a solas. Vamos, ¿qué dice? Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, ¿no? Ahora termina todo esto. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Cómo les amonestó? Que a nadie dijesen, ¿no? Que a nadie dijesen. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hubiese resucitado, ¿no? Eso es lo que le dice. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer la nota. La revelación hecha a los discípulos había de ser meditada en su corazón. Una vez más, la revelación hecha a los discípulos había de ser meditada en su corazón y no divulgada. Dice, él el relatarla a las multitudes no había hecho, sino excitar el ridículo o la osadía, admiración. No hubiese ayudado nada, dice, ¿no? El que Jesús se ha transfigurado, ¿no? Y bueno, podían verse tal vez ridículos, ¿no? Y la gente los hubiese criticado en vez de ser una ayuda, ¿no? Tal vez nadie les hubiese creído, ¿no? Por eso es que Jesús no les dijo que hablen, ¿no? Dice, ni aún los 9 apóstoles iban a comprender la escena hasta después que Cristo hubiese resucitado de los muertos, ¿no? Por eso les dice, después, cuando yo resucite, después recién hablen, porque ahorita, en realidad, va a hacer perder el ministerio que él estaba haciendo, ¿no? Aparte de eso, con los milagros, todo lo que hacían. Los fariseos decían que era un impostor y demás, y con este más iban a pensar que era una mentira, ¿no? Entonces, él estaba cuidando el ministerio, queridos hermanos, ¿no? Dice, cuán lentos de comprensión eran ellos, eran los mismos 3 discípulos favorecidos, ¿no? Puede verse en el hecho de que, a pesar de todo lo que Cristo había dicho acerca de lo que les esperaba, se preguntaban entre sí lo que significa el resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicaciones a Jesús. Esa, ¿no? Respondida la pregunta. Entonces hemos estudiado el martes, el lunes diré, vamos al día martes 27 de octubre, ahí está, ¿no? Ninguna pretensión a la autoridad divina.
Vamos, ¿qué dice este día? Algo interesante. Pretensión a la autoridad divina. ¿Quién es el único que tiene autoridad? Es Dios. En este caso, el Hijo de Dios está en la tierra, Él es el único, ¿no? Pero los otros, los fariseos, saduceos, se creían maestros y doctores y querían enseñar al mundo, ¿no? Los adoctrinaban, pero no tenían autoridad, porque había uno solo que tenía autoridad, era Cristo, ¿no? Todo el sistema estaba cambiado, ¿no? Tenía que ser cambiado por Cristo, ¿no? Porque ellos lo habían torcido a su manera, ¿no? Todo lo que Dios les había ordenado. Aquí por los ritos y ceremonias ya lo habían exagerado, hacían otras cosas más. Entonces, el estar con Dios, el ser un seguidor de Cristo, el ser judío ya le habían vuelto una carga exageradamente pesada, ¿no? Y todas esas cargas pesadas que no tenían nada que ver, tenían que ser liberados, ¿no? Y por un nuevo maestro, por un maestro verdadero que estaba viniendo, ese era Jesús, ¿no? Él es en realidad divino, él sí tiene autoridad. Él no pretende ser, él es la autoridad. Y los otros sí pretenden, pero no pueden ser. Mira, vamos a leer la pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús los sacerdotes y los escribas para tenderle una trampa? En el libro de Marcos 11, 27 al 28 dice así, y volvieron a Jerusalén y andando él por el templo, viendo a él los príncipes, los sacerdotes y los escribas y los ancianos, ¿no? Y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Aquí dice facultad, algunas veces dice autoridad, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te mandó esa autoridad para hacer esas cosas? ¿Quién te mandó? ¿Con qué autoridad y quién te mandó? ¿No? Eso es lo que lo dicen a Jesús. ¿Sí? ¿Qué pregunta le hicieron? Le preguntan la autoridad, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te mandó? Obviamente, con la autoridad del Padre. ¿Quién le mandó? El Padre. Tú eres mi hijo amado. Él le manda a hacer la misión. Y él es divino. Él, claro, él puede hacer. Ahora, ¿qué se creían estas personas, doctores de la ley? Se creían los dueños, ¿no? Ellos podían hacer todo eso, ¿no? Pero no era así, ¿no? Como nosotros entendemos ahora, ¿no? Antes los gobernantes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por lo cual pudiera ser condenado, esperando que afirmase que su autoridad procedía de Dios. Se proponía negar un hacer total. Ahí está bien claro, ¿no? Ahí está lo que le preguntan, ¿con qué autoridad y quién te manda? Vamos a la siguiente pregunta. Ahí dice, ¿no? Y Jesús, lo que relata la historia, ¿no? Y Jesús respondió entonces, les dice, os preguntaré también yo una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos preguntaron dentro de sí, diciendo, si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban que Juan, que verdaderamente era profeta. Respondedme, respondiendo, dicen a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a la pregunta. Relata la respuesta de Jesús y luego la contestación que los sacerdotes y escribas. Ahí está bien claro, ¿no? Está relatando toda la historia en este capítulo, los versículos 29 al 33, ¿no? Queridos hermanos, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Aquí, cuando le hacen una pregunta y Jesús lo devuelve con otra pregunta, ellos mismos no pueden responder después, ¿no? Dice la nota, los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondrían en manifiesto su inconsciencia. Cristo decía, ¿con quién? ¿Por qué entonces no creíste en él? Juan había testificado de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan,
¿Cómo podrían negar a Cristo fuese el Mesías? ¿Cómo podrían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación, porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabía que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconociesen sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente, no sabemos. Ahí está, queridos, la intención, ¿no? Terrible, estamos recordando la intención. Bien, vamos a la última, ¿no? Y respondiendo, dice a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dice, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice la pregunta, los que Jesús, les dijo Jesús con qué autoridad actuaba, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí? Vamos a estar repitiendo la misma, ¿no? Los escribas, ¿está? Sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio, desconcentrados y chasqueados, permanecieron cabizbajo, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión había perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotado a los hombres orgullosos y henchidos de justicia propia, ¿no? Ahí está, queridos hermanos, ¿no? Jesús les dice la autoridad y bueno, porque ellos en realidad estaban queriendo satisfacer sus curiosidades, satisfacer su orgullo, o bueno, pero en realidad siempre en realidad no lograban lo que ellos querían, ¿no? Siempre, así es, ¿no? Así es Dios, queridos hermanos, ¿no? Nosotros cuando nos vamos en contra de la verdad, nosotros salimos perdedores, podemos salir al ridículo nomás, tenemos que por eso eh, estar bien con el Señor, ¿no? Para que no vayamos en contra de Él. Aquí ellos estaban yendo en contra de Él y ellos sabían que Él era hijo de Dios, pero a pesar de todo, seguían, ¿no? En las mismas situaciones, los fariseos, queriéndose hacer dueños de la verdad, ¿no? Cosa que no se puede, ¿no? Por eso ninguna pretensión a la autoridad divina. Ellos en realidad no pueden pretender. Él es la autoridad. Cristo es la autoridad. ¿Con qué autoridad esas cosas? Con la autoridad del Padre, de Él mismo, si es posible, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Vamos al día miércoles 28 de octubre. El fundamento de la autoridad. Algunos de ellos querían prenderle, más ninguno echó sobre él manos, ¿no? Querían prenderlo, pero nadie echa manos. Ahora, por qué por qué a Cristo no le quieren echar mano? Dice la pregunta. ¿Cómo los fariseos estaban disgustados con Jesús? Como los fariseos estaban disgustados con Jesús, ¿quiénes estaban? Los fariseos de aquí, ¿no? Ya. ¿Qué ordenaron a ciertos oficiales y cuál fue el resultado? Ahí querían, dice, prenderlo, ¿no? Querían prenderlo, más ellos no quisieron. Claro, ordenan a las guardias que la agarren, pero no quieren prender. Ahora, ¿por qué no quieren prender? Ahí está, ¿por qué no quieren? Ahí está, ¿no? Dice, y los ministriles, aquí vamos a decir, las guardias, ¿no? Vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Ellos dijeron, ¿por qué no les trajisteis? Aquí lo vamos a decir, los guardias respondieron, ¿no? Nunca ha hablado hombre así como este hombre. Ahí está, ¿no? Entonces ven la santidad, la pureza de este hombre. Este hombre no hizo nada malo, ¿por qué lo vamos a aprender, no? Pero estos fariseos querían hacerle agarrar, querían agarrarlos, ¿no? Ahí dice la pregunta. ¿Por qué los oficiales no siguieron sus órdenes? Porque no veía nada malo en Jesús, queridos hermanos, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Pero últimamente con mentiras igual la agarra, ¿no? Así es la maldad a veces, ¿no?
Vamos a reforzar con la nota, dice así. Los oficiales que fueron enviados para detener a Jesús, información que ningún hombre hablaba como este hombre, pero la razón de esto era que ningún hombre vivía como este hombre, porque si no hubiera vivido así, no podría haber hablado así. Sus palabras llevaban consigo una fuerza convincente. ¿Por qué convencía sus palabras? Porque él vivía, no lo que decía, queridos hermanos. Porque provenía de un corazón puro y santo. Eso reconocían las guardias, ¿no? Lleno de amor y simpatía, de beneficencia y de verdad. En la vida tranquila y consistente de un cristiano puro y verdadero, existe una elocuencia más allá de las palabras. Ahí está, ¿no? Entonces, a una persona que no tiene falta, rápido se lo puede notar. Se lo puede notar que viene, que de dónde viene esa idea de agarrarle, ¿no? O de hacerte daño, ¿de dónde viene? Se lo puede ver, queridos hermanos. Aquí se han dado de cuenta, ¿no? No quisieron hacer nada. Vamos. ¿Cómo fue comparada la enseñanza de Jesús con la de otros maestros de su tiempo? ¿Y por qué? A ver, la comparación de los maestros, se les dice así. Ahora, ¿cómo es la comparación principal, ¿no? Cuando uno entiende un maestro de Dios y un maestro que no es? Aquí vamos a entender. ¿Qué dice? Y en el libro de Marcos, está en el libro de Marcos 1:22, también está en el libro de Mateo 23, 1 al 3. Vamos a leer primero Marcos. Dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y como los escribas, y no como los escribas. Algunos dicen, esa potestad dice poder, ¿no? Entonces, no como los escribas. ¿Por qué no como los escribas? Lo responde el libro de Mateo 23, del 1 al 3, dice así, ¿por qué no tenía poder, no como los escribas? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Ahí está. ¿Qué dice? Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es lo que Jesús les recomendaba, ¿no? Él decía y hacía. Ellos decían, pero no lo hacían. Esa era la única diferencia, ¿no? Aparte de otras, ¿no? Pero esta es una de las principales. No demostraban en sus frutos, ¿no? Estos fariseos, escribas, saduceos, ¿no? No demostraban. Ahí se diferenciaba el verdadero maestro, ¿no? Dice, la nota nos dice de fuerza, ¿no? Practicaba lo que enseñaba. Porque ejemplo os he dado, dijo a los discípulos, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, así las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfecto. Y más aún, Él era lo que enseñaba. Jesús, sus palabras no solo eran de expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solo enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a su enseñanza. Cristo no se ocupó en teorías abstractas, sino de lo que es indispensable para el desarrollo del carácter, de lo que ampliará la amplitud del hombre para conocer a Dios y aumentará su poder para hacer bien. Habló de las verdades que se refieren a la conducta de la vida y que unen al hombre con la eternidad. En vez de inducir al pueblo a estudiar las teorías humanas acerca de Dios, su palabra y sus obras, le enseñó a contemplarlos según se manifiesta en sus obras, en su palabra y por medio de sus providencias. Puso sus mentes en contacto con la mente del Ser Infinito. Nunca antes habló otro que tuviera tal poder
para despertar el pensamiento, entender las aspiraciones y suscitar cada amplitud del cuerpo y la mente y el alma, queridos hermanos. Entonces, el ejemplo, ¿no? Entonces, él era Dios, él los demostraba, ¿no? Entonces, hablaba con fundamento porque él decía lo que decía, él hacía, ¿no? Él decía lo que hacía, él era Dios, él lo demostró. Los fariseos no eran así, ¿no? La diferencia de los maestros. Jueves 29 de octubre. Jesús, la piedra angular. Aquí en este día es algo bien interesante, ¿no? Vamos a leer los textos, de ahí vamos a hacer la pregunta. Dice así, del libro de Salmos 118, 22 y 23, también lo dice Marcos 12, 10 al 11. Dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? De parte de Jehová es esto. Es maravilla en nuestros ojos. También dice Marcos, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desechaste lo que edificaban, esta es vuestra, está puesta por cabeza de esquina, ¿no? Por el Señor es hecho, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Aquí habla de la piedra angular, ¿no? Dice, esta piedra angular es Cristo. Vamos a la pregunta. ¿Qué palabras de David fueron citadas por Cristo? Esta, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es, ¿no? De David, ¿no? Dice, siendo la piedra angular, ¿con qué demuestra Jesús su autoridad? Ahí está en el libro de Marcos, ¿no? Ni aún está escrita, esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los que edificaban, está puesta por cabeza de la esquina. Está hablando de Cristo, ¿no? Pero vamos a entender con la nota más para responder con más amplitud. Dice, ¿no? Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y que todo el plan de la salvación y de todo el plan de la salvación, ahí está, ¿no? Cristo era la piedra fundamental para la salvación, ¿no? Y él lo estaba demostrando con su vida, ¿no? Dice, los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El pueblo Israel estaba desechando entonces la piedra fundamental que era Cristo. Él era la principal de todo, ¿no? Las ceremonias apuntaban a Cristo, todo, ¿no? Los 7 sábados ceremoniales, las 3 fiestas anuales, todo apuntaban a Cristo, ¿no? El cordero significaba a Cristo, todos tenían que prepararse para, pero bueno, los desecharon, ¿no? Por eso dice, el Salvador les llamó la atención a las profecías que deberían mostrarles a su pueblo, ¿no? Por todos los medios de su alcance, procuró exponerles la naturaleza de su acción que estaba por realizar. Ahí está, ¿no? Cristo entonces la piedra angular, ¿no? En realidad la piedra angular solo quiere decir que en aquel tiempo se ponía como último, ¿no? Del armazón de una construcción, se ponía una piedra que debía resistir esta piedra a altas temperaturas y a bajas temperaturas, ¿no? Tanto de viento, ¿no? Tanto de... Entonces, esta piedra pasó por todos los procesos, ¿no? O sea, en cualquier situación uno se puede mantener de pie, ¿no? Entonces, Cristo pasó todas las aflicciones, ¿no? Ahora nosotros estando con Cristo, Cristo como piedra fundamental de mi vida, porque nosotros también somos templo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo como nuestra piedra fundamental en nuestra vida, entonces nosotros donde vayamos, donde estemos, vamos a poder pasar. Por eso dice, en Cristo somos más que vencedores. Eso es un punto bien importante, queridos hermanos. El asunto de la piedra fundamental. ¿Quién es la piedra fundamental de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve a hacer estas cosas? ¿Por qué estamos fallando? Porque tal vez que Cristo no está en nuestro corazón, no está en nuestra mente, no está en primer lugar, está en un rincón, no está como la piedra, el pilar fundamental que
en realidad debería sujetar toda mi vida en Cristo, pero como no está, vamos a estar siempre cayendo, ¿no? No hay seguridad. En nosotros no hay seguridad. El hombre tiene que desconfiar de uno mismo, pero si confía en Dios, Dios está en su vida, en su corazón está, ahí está, dentro de él, con él vive. Entonces no hay donde sea tormentas, sea tempestades, vengan problemas, accidentes, falta de dinero, problemas familiares, problemas económicos, problemas mentales, espirituales, traiciones y todo eso demás. Tú donde sea vas a poder pasar, donde sea. Él es Jehová, Él es nuestro pastor, Él es dueño de nuestra vida, queridos hermanos. Necesitamos a Él en nuestra vida. Él tiene que ser nuestra piedra fundamental. Vamos a la otra pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es confirmado Jesús como la piedra angular? Ahí está, ¿no? Ahí dice, ¿no? El libro de Isaías, Deuteronomio. Isaías primero, 23:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dice en Sion, ¿no? Una piedra, ahí está, en la profecía está hablando, ¿no? También lo dice Deuteronomios, ¿no? Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, también dice Samuel, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, ¿no? Qué interesante, ahí está justificando por qué es la piedra Jesús, ¿no? La nota nos dice, nos da más refuerza la idea, ¿no? Dice, en su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó él mismo, lo llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas pesadas, ahí está, ¿no? Podemos poner nuestros problemas sobre Cristo, queridos hermanos. Dice, puede soportarlos todo, pero si siempre estamos en Cristo, si siempre estamos dejando nuestras cargas en Cristo, si Cristo no vive en mí, no estoy con Él, no es alguien fundamental en mi vida, yo no voy a poder soportar mi carga. Voy a resultar saliéndome de la iglesia, saliendo de la creencia cristiana, voy a resultar destruyendo mi familia, mi negocio, destruyéndome yo la vida. Eso es donde voy a resultar. Si a Cristo no lo ponemos como piedra fundamental en nuestra vida, porque en Él nomás podemos soportar. Él nos da la fuerza para soportar. Te agarras de Él y de pronto hay, hay un poder, ¿no? Que nosotros queremos hacerlo, ¿no? Pero cuando no confiamos en Él, estamos en serios problemas, ¿no? Dice, con perfecta seguridad tenemos que creer en Él, que en Él podemos soportar todas las pruebas, ¿no? Dice, pueden todos edificar sobre Él. O sea, toda nuestra vida podemos planear sobre Él. Por decir, el joven dice, me voy a casar, pero tiene que planificar sobre Él. Voy a hacer un negocio sobre Él. Voy a entrar a trabajar sobre él, voy a estudiar sobre él. Todo lo que haga tiene que ser edificado sobre él. Ahora, si no lo hizo, tiene que arrepentirse y tiene que poner a Cristo en esa acción que ustedes hacen, sea cual sea, ¿no? Dice, Cristo es una piedra probada. Es una piedra probada. Todo lo que tú hagas, todo en esta vida, con Él va a ser prosperado. Pero todo lo que hagas sin Él, no va a ser prosperado. No se va a poder. Cuando uno fracasa, cuando no está bien con Él. Entonces, estamos queriendo fracasar, tenemos que volver a Él. Él es la piedra. Dice, nunca chasquea a los que confían en Él. Nunca, nunca chasquea, nunca fracasa, ¿no? Siempre hay una salida para todo, porque Él es el que busca el camino, nosotros, ¿no? Nos muestra el camino, Jesús, porque estamos con Él ya. Dice, Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su
prosperidad. Él de quien ha soportado toda la carga dada y de su prosperidad llega hasta nosotros. Y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. El mal lo ha querido vencer, quiso hacer de todo, pero él salió, resultó triunfador. Ahora, en él podemos nosotros, podemos, y tenemos que poder en él encontrar la salvación. Dice, ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. Entonces, todo el pecado estaba en él. El cordero era él. Al cordero se echaba todos los pecados, ¿no? El cordero era sacrificado. Él vino a morir por todos los pecados del mundo. Él es Dios, Cristo, ¿no? En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. Y esto es donde no han querido los fariseos, escribas, los de la época, los dirigentes, ¿no? No han querido depositar toda su carga en él. Por eso es que se han perdido. 70 años después, el pueblo es destruido. Si nosotros no depositamos la confianza en él, ¿cuánto tiempo va a llegar este mundo? Pero esta vez no va a ser solo Israel, va a ser todo el mundo, va a ser purificado con fuego. ¿Por qué? Por haber desechado a Cristo como la piedra fundamental de mi vida. Tenemos que ponernos a pensar, queridos hermanos. Bien, entonces el día de hoy hemos estudiado la autoridad de Cristo. Entonces meditemos siempre en esta lección que hemos hecho este sábado, la autoridad de Cristo. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Algunos dicen Amén. contentamiento, eso mismo. Agradecemos entonces a nuestro hermano Oscar Ramírez por hacernos la presentación de los tópicos de la lección de este sábado. Y vamos a dar lugar a las ofrendas para el Señor, ¿no? Y para esto cantemos el himno 487. Sueñen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero, oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, Para beneficio de su buena causa y bendiga a cada dadora alegre. En el nombre de Jesús, amén. Para culminar esta escuela sabática vamos a abrir nuestros escenarios
y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno 435 para culminar esta escuela sabática. Cuán firmes de tu iglesia el cimiento, Dios de luz, pues es tu amado Hijo, el bendito Rey Jesús, el trono de los cielos de grado abandonó. Y por su amada iglesia su vida entregó. Es una la esperanza y una es nuestra fe, y uno es el bautismo, doquiera que se de todas las naciones unidos, oh Señor, tus hijos hoy te buscan y cantan tu loor. Astutos enemigos la quieren destruir, fundada en la roca la vemos resistir. Tus hijos te suplican que no demores más, prometes que muy pronto en gloria volverás. En medio de aflicciones y luchas por doquier, tu iglesia alerta guarda tu gloria anhela ver, y cuando aparecieres en gloria y majestad, tu iglesia victoriosa tendrá la libertad. Amén. Estamos despedidos entonces de esta escuela sabática hasta el próximo sábado 9:30 horas, que estará también dirigida por este medio. Los esperamos. Amén.